Seguimos en diálogo abierto y como le comenté antes de ir al corte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere clasificar a los cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas. Y hay un debate interno en este país de si esto es correcto o no. Yo quisiera partir de la base de la implicación legal, porque el presidente de Estados Unidos puede declarar lo que a él se le dé la gana en su país. Y puede calificarnos a los mexicanos, como además lo ha hecho en muchas ocasiones, de lo que a él se le dé la gana. Aquí lo que tendríamos que entrarle al debate es esto: ¿qué significa en términos legales? Clasificar a estos grupos como terroristas le dan a Estados Unidos o a Donald Trump facultades ¿de qué? Ese es por un lado. Y por otro lado, el debate tiene que ver con que hay mucha gente en México, entre ellos Carlos Sandoval, que dicen sí, que los declaren terroristas porque nuestro sistema de seguridad no funciona y no está dando resultados. Empiezo contigo. Pues mira, Memo, yo primero creo que lo que mencionas, ¿no? En la parte de qué atribuciones se le puede dar al presidente Trump enunciar a estos grupos como terroristas, por lo que yo he estado escuchando en algunas cadenas americanas, es que eso permitiría que el presidente pudiera hacer un llamado, pues prácticamente de ataque hacia los de guerra. No guerra, un ataque preciso. Por eso, es que no es que si fuera un llamamiento a guerra, pues tendría que ser una cuestión de Congreso. Y Libia. Sí, pero por ejemplo, tienes un grupo en tal lado, que es un grupo terrorista, lo tienes identificado y es un ataque puntual y los desbaratas, ¿no? Eso es lo que le daría de facultades. En Estados Unidos. ¿Qué pasa con la relación con nosotros? Para él, en el mundo. O sea, la idea es que esto lo puede hacer en el mundo. Para México, pues sí es delicado el tema y por eso es que el gobierno también está muy espantado. Porque dice, oye, si pasa esto, vamos a entrar a otro nivel de relación. Ahora, yo en lo particular creo que lo que le pasó a esta familia Levarón, que independientemente que son ciudadanos mexicanos y americanos, pues yo creo que si nosotros estuviéramos con un grupo de mexicanos que fueran binacionales en Guatemala y nos los matan de tal manera, pues yo creo que tendríamos que hacer algo de a de veras fuerte. O sea, yo no me quedaría con los brazos cruzados. Hay que recordar que el canciller, cuando fue este tirador que estuvo en el sur de Texas, en El Paso, Texas, el mismo secretario, el mismo Marcelo Ebrard, dice, oye, estos son grupos terroristas. Déjamelo traerlo a México para juzgarlo y quiero informes y todo. Entonces, cuando pasa al revés, ahora sí ya no nos gustó, ahora ya no nos dio miedo y no hay que hacerlo. Yo en lo particular creo que no, o sea, el gobierno entre que da abrazos y besos y no da balazos, ¿no? Mejor no balazos, mejor abrazos, a una acción de veras ya contundente. Ya esta situación ya está. Yo voy a diferir ahí de... Sí, claro. ¿Eso implicaría intervencionismo? Sí, voy a diferir de Carlos. Sí, claro. Creo que pocas veces he diferido de Carlos. Más o menos estamos en el mismo sintonía, pero hoy sí estoy en desacuerdo. No por una cuestión de nacionalismo, de protección del Estado mexicano. No. O sea, simplemente el tema del terrorismo, conceptualizar a los grupos de narcotraficantes terroristas es colocarlos en otra dinámica. Los grupos terroristas, y este es un debate que se ha dado en la ciencia política sobre cómo clasificar a los terroristas, la violencia terrorista, el objetivo de los terroristas, tienen principios o metas religiosas, morales, políticas, y es infundir terror para generar un efecto político. Tal cual. Sí. En el caso de los narcotraficantes es más bien una cuestión, una dinámica económica, que se paren con lo que tengan. Pero bueno, estas distinciones con lo que pasó con Levarón, ahí valió. O sea, sí fue un acto terrorista. Fue una ejecución. Fue una ejecución en todo el sentido de la palabra. Un acto terrorista no te hace terrorista per se. El acto terrorista tiene estas implicaciones. La consecuencia. Pero no son terroristas en términos estrictos, habría que verlo. Como los conoceríamos como los grupos islámicos, por ejemplo. Sí, oye, pero se difundió el terror en todo el mundo de México. Sí, no, en el mundo. En el mundo de hoy. Yo creo que son de los hechos pero más... ¿cuál era el mensaje? A ver, habría que ver cuál es el mensaje ahí. Cuando se dieron las Torres Gemelas hubo un mensaje muy preciso. Cuando se hizo el ataque en el Bataclan en París, hubo un mensaje preciso. Aquí no había mensaje. No lo estoy justificando, la violencia es violencia, pero me parece que que Estados Unidos declare los grupos terroristas a los narcotraficantes le permite una extraterritorialidad que hasta ahorita se había mantenido. Los hombres no van a ser solamente un señalamiento, va a ser una intervención. Así es. Estoy de acuerdo, tendría que haber una confrontación, tendría que haber un control, pero le daría
daría a Estados Unidos cualquier pretexto de entrar y venir por el que quisiera. Y una extraterritorialidad que ha tenido consecuencias en Panamá, que ha tenido consecuencias en otros países. Que puede terminar en derrocamientos de gobiernos. Sí. A mí lo que me parece muy interesante de todo este debate es qué va a acabar pasando. La política de abrazos y no balazos va a terminar. Porque tristemente este país va a tener sucesos de este tipo el próximo año. Y la demanda ciudadana, y en este caso, viendo que Estados Unidos va a entrar en campaña electoral, es una bandera puesta en bandeja para Donald Trump, para decir, pues antes fue la bandera de los migrantes, ahora va a ser el tema de los narcos mexicanos, y con una buena campaña de publicidad va a convencer a muchos americanos de que lo haga. Y si gana, lo va a tener que hacer. Entonces vamos a entrar, como decía Carlos, a otra dimensión de la relación. Que nunca habíamos Yo estoy vivido. en contra, yo Felipe, yo creo que es un error porque pueden arreglar el problema momentáneamente espectacular. Matan a los líderes de los carteles, pero las secuelas, lo vimos en Afganistán y en otros países, siguen para siempre. No creo que sea la solución. Mejor la cooperación, que les prohíban vender las armas a los fabricantes de armas de Estados Unidos. Y que las pasen a México. O que hagan una campaña para limpiar a todos sus jóvenes que se están drogando y matando todos los O días. el tema financiero, o el control desde Estados Unidos financiero. Claro. Más bien es un tema de cooperación, más que de... Yo estoy de acuerdo con Carlos en algo, y que me parece importante, tiene que cambiar la estrategia de seguridad del gobierno federal, punto. O sea, eso creo que lo va a obligar a cambiar. Sí, esto, la coyuntura ya no les alcanzó. Entonces sí coincidimos en algo. En algo coincidimos. Oye, yo estaba casi viendo, siempre. fíjate que Casi me siempre. tocó ver con la familia la película esta de Rambo. La última de Rambo, que ya Rambo ya se muere. Parece O sea, broma, la pero 17 en Tijuana, creo que está en la frontera, ¿no? Exacto, te voy a dar la connotación de esta película porque me llamó la atención que se mezcla ahorita con este caso. Y es que a Rambo le secuestran a su hija, que es mexicana-americana, o no es su protegida, se la llevan a México y la matan. Y él va, y bueno, obviamente es el estilo Rambo, ¿no? Pero cuando tú ves los americanos que vean esas películas, ven eso. Además, para ellos se la creen, Dicen, es su cultura. Claro, dicen, Sí, esto es durísimo. Entonces dicen, oye, bueno para el presidente Trump, digo, oye, pues voy a mandar y voy a traer a los secuestradores, a los Marines. Y vámonos, ¿no? Entonces, yo independientemente sí coincido, Felipe, con lo que dices totalmente, la parte de debe de cambiar, o sea, debe cambiar, que sea la vacuna que haga que cambie la política de seguridad del país. Si Si no, por lo menos esto se va a ir a el anuncio volar. de Trump hace un cambio de narrativa en México, habría que agradecerle eso. No estoy hablando de la intervención. Sí, claro. Que ese llamado preocupe tanto al gobierno que diga, sí, tenemos que cambiar. Sí. Independientemente que esta es la sección de las recomendaciones de cine a nombre de Carlos Santos. Perdón, pero sabes que venía mucho de... Bueno, No, pero en las películas siempre nos ponen como los bad hombres. Pero es que o sea, aparte, ve que está el cuate viéndola en Estados Unidos, allá en Nueva York, y dice, Y no distingue. ¿qué ¿Qué pasa está con pasando, estos no? cuates? Hoy lo que hay que reclamar es cómo se ha politizado y polarizado en las redes sociales el tema de la familia Levarón. A ver, yo le quiero decir al padre Sosalinde que no tengo el gusto, espero no conocerlo menos, que es patético, que está más cerca de la palabra del presidente y muy lejos de la palabra de Jesús, en términos de la 4T. O sea, es patético que un cura ataque a una familia que tuvo una desgracia, que yo creo que es de las peores que hemos visto. En la Mataron historia. niños de 8 Pero años la y se ejecución. mete en una decisión política. Este padre, es terrible. En principio, por la laicidad ni siquiera debería de estar opinando. Es un delito, ¿no? Es un delito, delito. exactamente. Pero también, ¿sabes qué, Pablo? Las redes sociales, cómo se han ensañado los bots es pro AMLO, increíble. se han ensañado sobre todo con la familia Levarón. Se han ensañado con Sicilia, se han ensañado y los empiezan a atacar de diferentes formas. El hecho de decir es porque tuvieron posesión de tierras y agua en Chihuahua, es porque hicieron, como justificando, dando una justificación Sí, al es asesinato increíble. que no Pero a ver, tiene Felipe, una y digamos que tú justificación. eres el experto en esto, ¿no te da la impresión que este tema de los bots cada día da más de sí? Sí. Y que finalmente se termina volviendo una discusión solo entre ellos, o sea, entre gente que no existe, porque lo que nos queda claro a todos, por las mediciones que se hacen constantemente de la popularidad o aceptación del gobierno y del presidente, es que van en picada y sabemos que gobernar desgasta. Claro. Lo artificial de los bots, tarde o temprano va a dejar de funcionar. Pero va generando opinión pública. Y entonces, digo, hay segmentos caso donde Levarón, empiezan a decir, Pero a mí me sí, llama mira, la atención. Si es una estrategia de alguien que no es brillante de la 4T para
tratar de defender una posición política, en este caso la intervención de Estados Unidos, es contraproducente. ¿Cómo se meten con una familia que ha sufrido tanto? Claro. ¿No? Y que no solamente en este hecho, que fue lo más trágico, le han matado Varias veces. ¿Sí? y se ha dado una especie de hostigamiento con ellos. Hay que tomar en cuenta que ellos han tratado de ser como muy prudentes por venir de una tradición religiosa y una tradición sobre todo mormona, que es en el caso de los Estados Unidos, que le da esta condición también con la comunidad mormona en Estados Unidos. Se han ensañado en el tema social, en el tema hasta por una cuestión de origen étnico, una cuestión... Racismo, hay una especie de racismo ahí también. Claro. Entonces, aunque los votos se discutan entre ellos, va generando cierta opinión pública, va generando una representación. Me está dando la impresión, y lo diferenció de la época de la campaña electoral, en que sí fue muy activo el tema de los votos y sí generaba opinión, que esto ya se está empezando a volver artificial. Además, los LeBaron son mexicanos, para empezar. Claro, sí, claro. Son mexicanos, tienen todos los derechos. En México. Hasta creo que origen tarahumara, ¿no? Creo que tienen origen tarahumara los LeBaron, ¿eh? Hay una mezcla ahí en esa zona, en la zona de Chihuahua. Sí. Pero los votos sí tuvieron su impacto, pero siguen generando opinión pública, digamos, en las redes. Mi punto sería, y no lo estoy hablando en términos estadísticos porque no tengo el dato, es que a diferencia de la campaña, que sí fue una locura lo que generaban los votos, es que hoy yo creo que aunque sigan generando opinión pública, ya no es tanta. Ya más bien es una disputa artificial entre bots de ambos bandos, porque hay gente que incluso siendo seguidora de la 4T y del presidente, hay cosas como lo que le pasó a los LeBaron que no tienen justificación. No, ninguna. O sea, ahí sí creo que no se puede justificar en ningún sentido el asesinato, por mucho que puede ser cierto o no, y hubiera sido cierto el tema de la posesión de agua, no se justifica el asesinato. Ningún asesinato se justifica. Niños de 8 meses. Y en todo caso aquí lo que sigue es ahora, ante la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos puede intervenir, el debate que vamos a tener si eso sucede, si se justifica o no. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo de esta emisión. Lamentablemente, porque esta discusión se estaba poniendo bastante buena y de muy alto nivel. Siempre es un privilegio poder compartir esta mesa con ustedes. Hoy particularmente, muchas gracias, Pablo. Gracias a ti, Memo. Carlos, Felipe, ya próximo sábado de tiempo completo, pero sobre todo gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos todos los sábados. Estamos hablando además de un tema, afortunadamente este programa se ve mucho en los Estados Unidos, que seguramente nuestros paisanos de allá también tendrán una opinión al respecto. Los cuatro que estamos aquí le deseamos que pase lo mejor que pueda el resto de este fin de semana. Hacemos la convocatoria como siempre para vernos el próximo sábado, como siempre, a las 7 de la noche aquí en Diálogo Abierto en Grupo Fórmula. Señores, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y buenas noches a usted. Disfrute su fin de semana. Nos vemos el próximo sábado.